doctrina del reino de los cielos, doctrina de nuestro Padre, porque muchas son las doctrinas del hombre, pero el Señor Jesucristo trajo la doctrina del reino de los cielos. Él vino a predicar el reino de los cielos, Él vino a predicar el poder que está en nosotros, pero es necesario incluso hoy en día traer la doctrina correcta, porque hay muchas doctrinas que fueron implantadas en el hombre y son incorrectas. Son doctrinas que destruyen, son doctrinas religiosas que matan, al contrario de dar vida. Pero el Señor dijo: yo soy la luz del mundo, pero el mundo prefirió más las tinieblas que la luz. Entonces Jesucristo, ¿qué es? La luz. Él es la revelación del Padre. Él es el Todopoderoso, el que le entrega su vida a Cristo. Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y le da una nueva mente. Y todas las cosas quedan en el pasado, porque Dios las hace nuevas. Hoy vamos a compartir, amados hermanos, en Mateo capítulo 10, verso 34, lo que dijo el Señor Jesucristo. Dios bendiga a todas las naciones, amén. Y dice así, Mateo 10:34: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Palabra dura esta, pero el Señor lo que estaba diciendo, que Él no comparte su gloria con nadie, porque todo aquel que viene a Él tiene que entender primero que va a tener disensión, que va a tener una contienda familiar, primero con los hermanos, primero en la misma casa. ¿Por qué? Porque dos estarán de acuerdo y tres no. Entonces, pero lo que está diciendo el Señor, bueno, tienes que determinar a quién vas a obedecer, a quién vas a seguir. El que quiera hallar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de mí la hallará. El tema es que en nuestros propios hogares habrán tres que no están de acuerdo de entregar su vida y están de acuerdo con otras cosas que tienen que ver con el mundo, pero dos sí estarán de acuerdo, o tres estarán de acuerdo y dos no. Lo cierto es que va a haber un desacuerdo. Va a haber un desacuerdo. ¿Por qué? Porque no todos los que digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo, que nosotros tenemos que determinar, así le dijo Él a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una nueva tierra que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Estaba diciendo que en una casa dos estarán pensando diferente que tres, o tres estarán pensando diferente que dos. No vamos a tener un mismo pensamiento. ¿Por qué? Lamentablemente nosotros quisiéramos que todos entendieran, pero el Señor dice: no todos van a entender, y el que no entienda va a ser enemigo del que entienda. De hecho, Jesucristo tuvo muchos enemigos porque aquellos enemigos no entendían. Por eso Jesucristo dijo: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Prácticamente está diciendo que aún teniendo enemigos en su propia casa, Él reconocía que aquellas personas lo estaban atacando, no eran porque no entendían que porque eran malos. Entonces vamos a tener ese tipo de situación hoy en día. En nuestro tiempo las congregaciones van a estar divididas. ¿Por qué van a estar divididas? Porque unos tendrán la mente de Cristo y lamentablemente otros todavía no la tendrán, y eso va a causar división. Para unos algunas cosas serán pecado, para otras no.
y eso va a causar división. En este tiempo, unos estarán de acuerdo con un tipo de vestimenta y el otro no. Entonces siempre va a haber un desacuerdo. ¿Por qué va a haber un desacuerdo? Porque en el desacuerdo que pueda existir entre los hermanos, siempre Dios está seleccionando a la persona. La persona que no le importe su propia vida, esa persona le puede servir al Señor. Aquellas personas que defienden una razón no pueden servirle al Señor. Entonces, en este tiempo vemos en las redes sociales aquella contienda entre un punto de vista y otro. Entre hermanos que profesan la misma fe, están en desacuerdo con el tipo de ropa, están en desacuerdo con la doctrina, otros están en desacuerdo, pero todo eso el Señor ya lo había dicho, que Él no había venido a traer paz sino espada. Ahí está lo que estamos viviendo, pues estamos viviendo como si hubiera una profunda división entre la misma familia, entre los mismos hermanos de la fe, pero eso tiene un sentido, es para morir. El que muere, el que entrega su vida, la halla. Amén. El que la haya va a defender al que no la ha hallado aún. Aleluya. Es la persona que defiende su posición todavía no está en el espíritu porque está defendiendo su posición racional. Pero aquel que no defiende su posición racional, sino que mueres y deja que el Espíritu Santo lo guíe, entonces este es de Dios. No te van a entender. De hecho, hay varios ejemplos, pero quiero citar uno. José tenía 11 hermanos, uno más pequeño que él y 10 más grandes. Estos 10 hermanos siempre estaban discutiendo y peleando. De hecho, cuando José fue a llevarle comida, ellos estaban en el valle de Dotán. ¿Qué significa para nosotros el valle de Dotán? ¿Cuál es la raíz etimológica de esa palabra Dotán? Dotán quiere decir confusión. Ellos estaban confundidos, pero José no estaba confundido. Y el que no está confundido lastima y molesta al confundido. No lo van a entender. Entonces, al no entenderlo, es como el que no conoce un idioma. Por ejemplo, el hombre descalifica lo que no entiende. Lo descalifica. No, esas personas están locos, dicen, pero lo dice porque no conoce el idioma y lo descalifica como para hacerse sentir que es más importante que aquello que él no entiende. Nosotros descalificamos lo que no entendemos. ¿Ven? Ese es el gran problema. José le llevaba comida a sus hermanos que estaban en el valle de la confusión. Ellos estaban peleando siempre porque no se podían poner de acuerdo, porque no están en el espíritu. El que no está en el espíritu siempre estará en desacuerdo con el que está en el espíritu. Siempre va a decir que el que está en el espíritu no es de Dios. Pero Dios le va a dar garantías al que está en el espíritu. Los milagros van a ocurrir, la transformación va a ocurrir. No importa cuánto te desprecien los hermanos que no te entienden, pero tú a la final vas a entender a Dios y vas a orar por los que no entienden. Entonces José llegó con un sueño y le dijo que prácticamente ellos, los 10 hermanos, el papá y la mamá, se iban a posar en el futuro delante de él, y no lo entendieron. No lo entendieron porque hablaba otro lenguaje, porque hablaba lenguaje profético, estaba hablando del futuro, estaba hablando de las revelaciones que Dios le había entregado. Y cuando uno habla revelaciones entre hermanos, no entiende. Entonces a él lo vendieron porque no lo entendían. Pero no entender no es un delito. Pueden hasta matar a la persona. A él lo juzgaron y lo condenaron, lo vendieron, lo entregaron y lo vendieron a unos mercaderes que iban camino a Egipto. Y allá llegó José y conocemos la historia, que llegó a la casa de Potifar, terminó preso y luego, después de muchos años, terminó como gobernador, y se cumplió la palabra profética que él le estaba diciendo a los hermanos que se iban a humillar delante de él. Terminó siendo gobernador y el papá, la mamá y todos los hermanos tuvieron que bajar hasta donde él estaba como gobernante, y tuvieron que humillarse delante de José. Esa es la historia de Jesucristo. A él no lo entendieron.
Él no vino a traer comodidades, Él vino a traer disensión, Él vino a traer espada, Él vino a traer a estas personas. Iban a entrar en una confusión, en una batalla, en una pelea, y no lo iban a entender. Posteriormente, José recibe a su familia y los alimentó. ¿Por qué? Porque el que no es entendido termina alimentando al que no lo entiende. No importa cuántas batallas tengamos nosotros con nuestros hermanos, lo importante es que si no nos entienden es porque ya nosotros estamos en un nivel diferente, estamos en un reino diferente. Si el mundo no nos acepta, y en el mundo estamos hablando de nuestra propia madre, de nuestros padres, de nuestros hermanos, no nos van a aceptar porque no nos van a entender, porque nosotros no somos del mundo, somos del reino de los cielos. Amén. Es por eso que no nos van a entender. Muchos amigos, conocidos, familiares, hasta nos van a odiar, pero es porque pasa eso, no entienden. Pero nosotros los que sí entendemos vamos a empezar a orar por el que no entiende nada. Jesucristo estaba diciendo, mira, para que tú me puedas seguir, tú no puedes más amar a tu mamá. Se lo voy a explicar así. Si mi mamá no entiende el reino de los cielos, yo no puedo estar a favor de mi mamá y caminar con mi mamá para hacerla sentir bien a ella, alejándome de la verdad. Yo tengo que caminar en contra de mi mamá, aunque la ame, aunque la quiera, pero no la puedo seguir en su religión, porque ya yo entendí que Dios no le agrada la idolatría. Y si mi mamá es idólatra, entonces hay un desacuerdo y no puedo caminar con ella, pero me conviene más caminar con Cristo que con mi propia madre, aunque ella no entienda. Amén. Y así con los hermanos. Si los hermanos todavía no le ha llegado la revelación, yo no puedo caminar con ellos, o sea, no me puedo poner de acuerdo con ellos en vivir una vida alejado de Dios porque son mi familia. No, yo tengo que dejar a mi familia y recibir a Cristo antes que a mi padre, antes que a mi madre, antes que a mis hijos, porque si no lo recibo a Él, entonces estoy siguiendo la corriente de este mundo. Pero si lo sigo a Él y dejo a toda mi parentela y lo sigo a Él, entonces voy a entrar en el reino de los cielos. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces lo que está hablando es de una actitud. Está bien, amamos a todos los hermanos, pero sabemos que nada tiene que ver la oscuridad y la luz. Nada. Por más que tratemos de ser amable, atento y amoroso, no vamos a estar bien porque no somos del mismo género. Y cuando queremos caminar con el género contrario, con las tinieblas, entonces nosotros estamos negando a Jesús. Voy a poner el ejemplo. Y no estoy hablando de que no vamos a honrar a nuestras madres ni no queremos a nuestros hermanos. Estamos hablando de que no podemos caminar en el mismo camino que andan el mundo. Y si el mundo es nuestra familia, pues no podemos caminar con ellos. Un día Jesucristo estaba con sus discípulos y llegaron su mamá y sus hermanos. Y entonces alguien le viene y le dice, allá afuera están tu mamá y tus hermanos. Cristo dijo, mi mamá y mis hermanos son todos los que están aquí adentro, los que oyen y obedecen la palabra de mi Padre. ¿Ven? En ese momento pareciera muy duro que está negando a su mamá y a sus hermanos. Sí, Él está diciendo, no, yo camino con los que están en el mismo sendero, en el mismo camino, con los que están obedeciendo a mi Padre que está en el cielo. Si ponemos a nuestros hijos primero, si sabemos que nuestros hijos no conocen el Evangelio y están caminando en un camino incorrecto y nosotros nos hacemos iguales a ellos para caminar con ellos porque son nuestros hijos, somos desterrados del reino de los cielos. Pero si estamos caminando con Cristo y dejamos que nuestros hijos caminen su propio camino, en algún momento de la vida ellos también se van a arrepentir y van a llegar hasta donde nosotros estamos, como hicieron con José, y José lo estaba esperando con pan caliente, con alimento. Amén. Es necesario no reconocer a nuestra familia si son del mundo, no los reconocemos, los amamos, pero más adelante ellos van a necesitar el alimento que nosotros tenemos, aunque no lo entiendan, y cuando coman ese alimento que no entienden, entenderán. Aleluya. Eso es lo que nos está diciendo el Señor el día de hoy.
Así que Él no vino a traer paz, Él vino a traer disensión. Usted ve por las redes sociales cómo se echan palos los hermanitos. ¿Pero por qué? Porque ya el Señor lo dijo. ¿Ve? Y esto tenemos que ser probados para después ser aprobados. Hoy el Señor está viendo toda la tierra. ¿Quién va a ser aprobado? Santo. ¿Será el que sigue a su hermano o el que sigue a Cristo? Pues yo no puedo seguir a mi padre, porque si mi padre viene con una enseñanza incorrecta de su padre, que es mi abuelo, entonces yo también caigo en ese camino. Pero si me salgo del camino de la tradición y la costumbre de mi familia, entro en el camino del poder del Evangelio. Amén. Eso ha pasado con nuestra familia. Por eso le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré y te llevaré a una tierra diferente, una tierra que fluye leche y miel. Y para terminar, ¿sabe de qué está hablando? Que nosotros tenemos que nacer de nuevo, y si nuestros familiares no han nacido de nuevo, ellos tienen la mente del mundo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces Abraham se le dijo: tienes que salir de tu entorno, tienes que salir de tu cultura. Ellos ya están viciados, ellos no tienen el camino de la luz, ellos tienen el camino de las tinieblas, pero tú sígueme a mí. Y cuando Abraham empezó a seguir a Jesucristo, él dejó a Taré su padre, él dejó toda su parentela que estaba viciada con cultura, ¿ven? Con idolatría, con pensamiento, lo dejó a todo. Y entonces vino y empezó a seguir lo que Dios le estaba diciendo, y terminó siendo padre de multitudes. Terminó siendo un hombre con una mente diferente a toda su familia, y a través de él ahora Abraham es llamado amigo de Dios. Abraham es llamado padre de multitudes. Eso porque Abraham no quiso seguir toda la tradición familiar y seguir un camino diferente, el camino de Dios. Amén. Entonces, ahora te toca a ti, que me estás oyendo, en todas las naciones. No podemos seguir la tradición y costumbre de nuestra familia. No podemos seguir la religión de nuestra familia. Tenemos que decirle: yo no quiero una religión, yo quiero una relación con Dios. Yo no quiero conocer la historia de Dios, yo quiero conocer a Dios. Amén. Por eso es necesario hoy que nosotros tengamos la madurez y la decisión de dejar todo, aunque en la familia no lo entiendan, porque cuando llegamos al Evangelio nos van a decir en la familia: el evangélico, el santo, el religioso. No importa lo que te digan, pero la verdad es que nosotros somos diferentes y estamos caminando en lo que dice la palabra. Si no dejas padre y madre, hijos, tierras y todo por causa de mí, no eres digno de ser mi discípulo, no eres digno de entrar en el reino de los cielos. Hoy, años han pasado y todavía la familia mía que amo, todavía no han llegado, los que no han llegado, porque muchos han llegado a los pies de Cristo, pero los que no han llegado todavía no me entienden, todavía no me soportan. Todavía hay rivalidad, pero yo los amo a todos, porque yo sé que un día ellos también llegarán, porque uno de nosotros, tú y yo, decidimos caminar con Dios. Amén. Así que, amados hermanos, este es el mensaje de hoy. El Señor dijo: yo no he venido a traer paz, he traído disensión. 3 contra 2 y 2 contra 3. Y se levantarán lo de tu propia casa. Así que estamos hablando de la mente. Los pensamientos se van a levantar, pero no importa cuántos pensamientos negativos se levanten, si tú naciste de nuevo, esos pensamientos negativos van a quedar por debajo y se van a establecer la mente de Cristo, los pensamientos del reino de los cielos. Si todavía no tienes a Cristo, este es el momento. La gente me dice: pastor, ¿cómo yo puedo hacer para cambiar mi realidad? La realidad no cambia si no cambia nuestra mentalidad. Si cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra palabra, y por consecuencia cambia nuestra realidad. Si quieres cambiar toda la realidad negativa que trae la mente del mundo, hoy es el tiempo de recibir a Cristo. Aunque te desprecien después tus propios familiares, pero decidiste caminar en el camino del Evangelio, tu mente va a cambiar, tus palabras van a cambiar y tu realidad va a cambiar, y vas rumbo al reino de los cielos. Así que si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, repite con nosotros, con estos ministros que están aquí el día de hoy acompañándonos.
Repite con nosotros: Señor mi Dios, Señor mi Dios, te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis Y hoy pecados. Y hoy recibo a Jesucristo recibo a como mi Jesucristo Señor como y mi mi Señor Salvador. y mi Salvador. Escribe mi nombre Escribe en mi el nombre libro de la vida. en el libro de la Espíritu vida. Santo, mi Espíritu corazón Santo, mi está corazón abierto para ti. está abierto Entra para en ti. él Entra y en él. séllame para la eternidad. Y séllame para la Gracias eternidad. por pagar por mí en la Amén. cruz del Calvario. Amén y amén. Dios bendiga a todas las naciones, la paz de Cristo.